Pues muy bien, sean todas y todos muy bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro programa académico de verano 2020, denominado La educación médica en un mundo en crisis. El día de hoy nos toca el tema la crisis de los sistemas, la crisis en el abordaje epidemiológico. Esta sesión va a ser conducida por el doctor René Crocker Sagastume, quien es miembro de nuestro cuerpo académico de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, Asociación Civil, quien se congratula de tenerles presentes a todas y a todos en esta segunda sesión. Les recordamos que el programa académico de verano 2020 está constituido por 10 sesiones, las cuales se van a llevar a cabo durante todo el mes de julio y de agosto, finalizando el 2 de septiembre. Les recuerdo los temas que vamos a estar revisando en las próximas sesiones. La próxima semana veremos las crisis de los sistemas de salud. El 22 de julio, problemáticas de la educación médica en América Latina. El 29 de julio, liderazgo, innovación crítica y proactiva para transformar el sistema de salud. El 5 de agosto, planes de estudio en medicina para la era post-COVID-19. El 12 de agosto, educación médica para integrarse a equipos de atención a la salud en situaciones de emergencia, pandemias y otras catástrofes. El 19 de agosto, educación médica transdisciplinar e interprofesional en centros de atención primaria a la salud innovadores y sustentables. El 26 de agosto, virtualización de las escuelas y facultades de medicina. Y el 2 de septiembre cerraremos con el tema acreditación de facultades y escuelas de medicina a partir de la pandemia COVID. Nos da mucho gusto de nueva cuenta que nos estén acompañando el día de hoy en nuestro programa académico de verano 2020 de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina. Y sin más preámbulo, los dejo con el doctor René Crocker Sagastume, miembro del cuerpo académico, quien va a conducir la sesión del día de hoy denominada La crisis en el abordaje epidemiológico. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos, bienvenidas. Adelante, doctor Crocker. Sí. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina por ser nuestro anfitrión en este evento académico. Por otro lado, también agradecer a los compañeros panelistas que aceptaron acompañarnos en este panel videoconferencia. Para poder su servidor trabajar este panel, voy a abrir la presentación. Quiero decirles, en primer lugar, que este panel forma parte de una serie de videoconferencias, panel que se van a estar realizando a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre, y que incluye 2 etapas, como les señalaba en la reunión anterior. En la etapa actual estamos analizando la cuestión del contexto, que incluye esta presentación, la presentación anterior que estuvo a cargo de la doctora Cecilia de OPS, e incluye también la próxima videoconferencia. Entonces, estos 3 paneles forman parte de esta etapa, que es analizar el contexto de la crisis en todos los niveles, la crisis sociocultural, económica, política, ahora la crisis epidemiológica, y la próxima conferencia es la crisis de los sistemas de salud. Para poder trabajar esta conferencia,
voy a presentarles voy a presentar a los participantes. Su servidor, que es miembro académico de la Universidad de Guadalajara, el doctor Juan Garza Ramos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctor José Luis Vázquez Castellanos de la Universidad de Guadalajara. Quiero presentarlos, leerles una síntesis de su currículum de vida. El doctor Juan Garza Ramos es médico veterinario zootecnista de la UNAM y también egresado de la Universidad de Guelph en Canadá. Es profesor y director, ha sido profesor y director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia durante los últimos 55 años de antigüedad y ha sido directivo en la Secretaría de Salud e igualmente ahora en SADER, y ha colaborado con los CIES y con CONACYT. Eso es a lo largo de su historia de vida. Y pertenece a diversas organizaciones como la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la Academia Veterinaria Mexicana, la Federación de Colegios y Asociaciones de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y es miembro de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Y a nivel de organismos internacionales, ha colaborado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con FAO, y ha sido consultor y experto de proyectos con OMS-OPS. Doctor Juan Garza, para nosotros es un gran gusto que nos acompañe en este panel. Y es un honor tenerlo entre nosotros como miembro de las escuelas y facultades de medicina del país. El otro panelista es el doctor José Luis Vázquez Castellanos, pues ya conocido aquí en ANFEM. Él formó parte del cuerpo académico de ANFEM en algún momento. El doctor José Luis Vázquez Castellanos es médico especialista en epidemiología, es maestro en medicina social y doctor en ciencias sociomédicas, y es profesor investigador titular del Instituto Regional de Investigaciones en Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, es médico epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene a su cargo una unidad COVID, y por eso es muy importante para nosotros que nos acompañe en esa experiencia. Y ha sido, además, tiene entre su amplia experiencia, ha sido epidemiólogo de la Secretaría de Salud, en donde ha mantenido relaciones con el CDC de Atlanta en algún momento y conoce perfectamente los sistemas convencionales de vigilancia epidemiológica. Esa es una de las razones por la cual lo hemos invitado. Bienvenido, doctor José Luis Vázquez Castellanos. Y su servidor es médico especializado en pediatría, es maestro en salud pública con orientación en nutrición materno-infantil y soy maestro y doctor en investigación en ciencias de la educación. Igualmente con el doctor José Luis Vázquez Castellanos somos profesores investigadores titulares en el Instituto Regional de Investigación en Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en donde trabajamos en el mismo cuerpo académico relacionado con epidemiología, cultura y educación para la salud, alimentación y ambiente en ese instituto. Y pertenecemos, su servidor pertenece al cuerpo académico de ANFEM desde el año 2013 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, un poco para organizar este panel, nos hemos distribuido un poco la tarea. En un principio, su servidor abordará los aspectos teóricos y generales y críticos relacionados con la crisis epidemiológica. En un segundo momento, el doctor Juan Garza abordará sobre todo los aspectos relacionados con la epidemiología y sobre todo la relación de la epidemiología humana con la epidemiología animal. Ese será el énfasis fundamental. Y por último, le hemos pedido al doctor José Luis Vázquez Castellanos que nos aborde desde su perspectiva
la epidemia de COVID, porque él la está viviendo. Y entonces, y él puede un poco detectar dónde está la problemática de COVID, de la implementación de la vigilancia epidemiológica para atender esta pandemia. Ese sería más o menos el orden que vamos a hablar. Voy a empezar entonces, su servidor, hablando un poco de 4 aspectos. Del marco de referencia teórico-conceptual, de lo que es este mundo en crisis que estamos viviendo. Y por otro lado, voy a hablarles un poco de la crisis de la epidemiología convencional en el contexto actual y algunas propuestas para desarrollar la nueva epidemiología que se necesita ante la crisis, solo que su servidor lo va a hacer desde la experiencia de la investigación y el contacto que yo tengo con las poblaciones en el campo de la nutrición y las cuestiones socioambientales. Voy a empezar entonces hablando un poco del marco teórico-conceptual. Su servidor trabaja esta temática desde 2 corrientes epistemológicas en una visión interparadigmática, desde la epistemología socioambiental, en donde se pone la mirada en el modo de producción dominante y sus relaciones con la naturaleza y cómo ésta impacta las condiciones de vida de los grupos y clases sociales, desde el capitalismo como los factores determinantes de la salud. Esta es una epistemología que aborda así la problemática que vamos a tratar. La otra es la epistemología del sur, es definida como procesos de construcción sociopolítica y cultural del conocimiento que surgen a partir de un diálogo de saberes en situaciones de igualdad, tratando de recuperar sobre todo aquel conocimiento que no se recupera de manera en los círculos de la sociedad del conocimiento hegemónicos. Y sobre todo porque no han tenido procesos, conocimientos por la colonización y la neocolonización de los países del norte con respecto al sur. Son conocimientos que han estado subsumidos y que ahora se tienen, desde mi punto de vista, mucha validez. Y el otro es el concepto de la nueva epidemiología. La nueva epidemiología, desde mi punto de vista, puede surgir de rescatar la acción humana cotidiana en la construcción de lo epidemiológico, y eso significa rescatar indicadores socioantropológicos para comprender entonces cultura, etnia, género, redes, actores sociales, para comprender entonces el proceso de salud-enfermedad con el conocimiento generado en estos actores, sin dejar de analizar el contexto económico-político. Cuando hablamos de una epidemiología en crisis, ¿cómo la estamos entendiendo? Uno es la crisis producida por la globalización neoliberal. En mucho de lo que estamos padeciendo ahora, esta crisis no empezó ahora. Es una crisis que tiene mínimo 40 años, a partir de que la superhegemonía del capital transnacional, principalmente norteamericano, trata de impulsar los avances de la tercera revolución científico-tecnológica desde una sola visión económica política. Y esto es, desde mi punto de vista, lo que ha generado la crisis epidemiológica global. Es decir, la crisis epidemiológica no reciente, se profundizó en los últimos 40 años. Y esa crisis, este modelo económico-político aceleró la destrucción del planeta y sobre todo la destrucción de la biodiversidad, generando el cambio climático que padecemos y que entonces puso en jaque la modernidad. Es decir, la modernidad, esto es lo que plantea Dussel en el año 2020. Él señala que la modernidad se puso en crisis por la implementación del neoliberalismo y que destruyó buena parte
del planeta. Estamos viviendo en una crisis planetaria entonces. Y por otro lado, esto ha generado la crisis alimentaria. Este modelo de capitalismo salvaje que se ha implementado en los últimos 40 años y que ha deteriorado y que ha producido el cambio planetario, ese modelo ha erosionado y desertificado los suelos por las tecnologías alimentarias erróneas de producción. De acuerdo a un instituto holandés, se ha deteriorado en los últimos 20 años 20 millones de kilómetros cuadrados de tierra por el modelo de producción intensivo que se ha generado con los avances de la tercera revolución científico-tecnológica. Y por otro lado, estamos ante una crisis que no es solo la crisis de la pandemia, sino a quienes más afecta es a la población que tiene problemas alimentarios nutricionales. Según datos de FAO del 2018, al 2030 tenemos que la población del mundo será de 8.300 millones y se necesita entonces aumentar la producción en granos del 30% con estos suelos deteriorados. A eso se agrega la inequidad estructural histórica en el planeta y al interior de los países. Entonces la crisis epidemiológica debe tomar en cuenta también la crisis alimentaria y la crisis en la producción de alimentos que tenemos. Y estos tres factores han generado la crisis epidemiológica de los sistemas de salud. Es decir, el modelo económico neoliberal ha profundizado el abismo entre pobres y ricos que repercute en los indicadores de salud y enfermedad, lo cual nos genera la necesidad de nuevos modelos de abordaje epidemiológico y nuevas formas de respuestas sociales a la salud. Nosotros nos vamos a detener en los modelos de abordaje epidemiológico porque los colegas van a tratar las crisis generadas porque este modelo económico ha profundizado y no hemos adecuado ni los modelos epidemiológicos de vigilancia, pero tampoco los sistemas de salud se han adecuado a estas nuevas circunstancias. Y por otro lado, la crisis ambiental por la destrucción de la vida natural en el planeta ha generado entonces la emergencia y reemergencia de nuevas enfermedades a escala mundial que ya no pueden ser abordadas con los modelos epidemiológicos lineales que trabajamos, sino se necesitan nuevos modelos para poder entender lo que nos está pasando y se necesita entonces enfoques más complejos para poder comprender lo que nos está sucediendo en este momento. Este contexto de crisis, pues por supuesto que supone la crisis de la epidemiología convencional. Entendiendo como epidemiología convencional la que se ha venido construyendo en los últimos 60 años y que fundamentalmente son los modelos que se aplican actualmente en México desde el Instituto Nacional de Salud Pública y es desde ahí donde se han definido las políticas públicas de los últimos 40 años. Bueno, entonces, este es el modelo, es decir, este es un modelo monoepistémico de la transición para la salud que analiza la problemática que estamos viviendo en este momento, que se señala que es a partir de la urbanización y la industrialización se generó una nueva salud pública y esto de manera lineal generó la declinación de las enfermedades infecciosas, la disminución de la fertilidad, hay un aumento de la esperanza de vida y los cambios en la estructura poblacional y la emergencia de las enfermedades crónico-degenerativas. Esto se conoce como... Entonces, como elementos de la transición para la salud está la transición demográfica y la transición epidemiológica como parte del problema. Y recientemente con la globalización se le agrega a este cuadro precisamente para analizar la transición epidemiológica prolongada y polarizada y desde esa perspectiva se analiza la reemergencia de enfermedades transmisibles. Este modelo explica algo, pero no lo explica todo porque al final de cuentas no analiza qué está pasando en los grupos y clases sociales del país. ¿Sí? Entonces, este enfoque
ha generado un sistema de vigilancia epidemiológica ante la nueva socialidad. Por ejemplo, es un enfoque sustentado en la vigilancia de la enfermedad. No estamos vigilando la salud y por eso es que los datos que analizamos son solo datos de enfermedad. Si ustedes analizan el SINAVI, o sea, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del país, son enfermedades las que vigilas. Por otro lado, entonces, lo que se analiza es la relación de riesgos y daño a la salud. Y la prevención se hace precisamente para prevenir los riesgos y la enfermedad, ¿sí? Entonces, estamos ante un sistema dominado por el enfoque de enfermedad. Y por eso, ustedes pueden ver en este cuadro el análisis entonces de la mortalidad por COVID y comorbilidad en México. Bajo este enfoque, entonces, solo se y se compara con los otros países a escala mundial, se analiza la edad y se analizan las comorbilidades asociadas. Y se dice, bueno, se están muriendo más jóvenes, pero no podemos analizar quiénes realmente se están muriendo, porque no es lo mismo la hipertensión, la diabetes y la obesidad que tiene la gente de capas medias y altas que la gente de barrios marginados urbanos, la gente del área rural y los pueblos originarios. Es decir, este enfoque evita entonces que hagamos prevención realmente y nos dediquemos realmente a contar casos nada más y a seguir la epidemia, la pandemia esta, pero no a hacer prevención, porque no conocemos de fondo quiénes son las personas que tienen y dónde están ubicadas las personas que padecen los problemas de hipertensión, diabetes, obesidad, y cuáles son los grupos humanos que están, porque el enfoque está dado precisamente por edad, sexo, áreas geográficas. ¿Qué implicaciones tiene este modelo epidemiológico en la formación de profesionales de la salud? Es decir, al final de cuentas, ese tipo de análisis nos desvincula de las necesidades sociales reales porque se analizan nada más medias estadísticas. Domina el enfoque miomédico en la formación de profesionales y las mismas especialidades y posgrados responden nada más a las necesidades de grupos profesionales y al mercado de trabajo, más que al perfil epidemiológico diferenciado de salud de la población. Bueno, ¿cuál sería entonces la propuesta para desarrollar esta nueva epidemiología que nosotros como grupo de trabajo estamos proponiendo? Bueno, la primera cosa es que hay que hacer, desde nuestra perspectiva, es necesario un cambio en el modelo epidemiológico de abordar los problemas de salud. Es decir, tendríamos que pasar desde una visión lineal de transición a la salud a otros modelos más interparadigmáticos para analizar la complejidad de la problemática de salud y enfermedad, que nos permita superar ese modelo dominante en el análisis epidemiológico actual. Para eso, para reconstruir ese modelo, nuestra propuesta es que transitemos a través de un diálogo epistémico entre lo que es el norte y el sur, dominado, por ejemplo, la perspectiva socioambiental dominada por el norte y la epistemología del sur, dominada sobre todo de los conocimientos de las poblaciones emergentes. Se necesita un diálogo de saberes entre investigadores de universidades y sabios de los pueblos originarios, un diálogo con nuevos actores, con mujeres, campesinos. Es decir, la construcción de un nuevo modelo epidemiológico pasa por la democracia en salud, ¿sí? Y entonces esto significa cambiar las construcciones de política de salud para hacerlas más amplias, como voy a abordarlas más adelante. Pero, dado la complejidad del problema, se necesita abordajes transdisciplinares. Es decir, actualmente solo abordamos los problemas desde lo epidemiológico y a lo mucho desde lo sociocultural, pero hay que hacer, la nueva epidemiología debe de partir desde lo molecular hasta los contextos socioambientales. Y desde ese punto de vista, algunas de las propuestas de investigación en las cuales nosotros estamos participando
Participan agrónomos, sociólogos, antropólogos, epidemiólogos, nutriólogos, médicos, biólogos moleculares y gente con formación socioambiental. Solo de esa manera se puede construir esa nueva epidemiología, porque los problemas se volvieron muy complejos. Aquí está un ejemplo. Es decir, por ejemplo, cómo abordar las crónico-degenerativas con este método que integre las condiciones biológicas de la inadecuación filogenética al cambio de los estilos de vida y los aspectos biomoleculares familiares, cómo vincularlos con los cambios en los entornos ambientales y los cambios en los estilos y modos de vida sustentable por grupos sociales, y esto cómo se puede vincular con el modo de producción económico-social, con la crisis socioambiental y con las políticas de salud, que son las determinantes sociales y ecológicas y políticas. Esta sería una aplicación de ese modelo transdisciplinar que estamos proponiendo. Otro ejemplo podría ser la cuestión de la seguridad y la soberanía alimentaria, es decir, analizando, por ejemplo, todo lo que está en rombos, es lo de seguridad alimentaria, y esto vincularlo con la economía política, con el mercado de alimentos, con el papel de los medios de comunicación, con la cultura y educación, con la bioseguridad alimentaria y con el equilibrio interno de tipo clínico. Es decir, este es un modelo complejo, y en esto entonces se necesita que participemos en el abordaje distintos grupos. Para esto, para reconstruir este modelo, nosotros estamos proponiendo el desarrollo de alianzas para construir sistemas de vigilancia de la situación de salud. Y estas alianzas deben de estar sustentadas en el liderazgo de la atención primaria. Es fundamental, entonces, que revisemos Alma Ata y la conferencia de Astana de 2018. Que esas alianzas busquen la cobertura multisectorial y de servicios de salud y de calidad para todos. No podemos entonces solo el sector de salud trabajar. Esta es una de las razones por las cuales hemos invitado al doctor Juan Garza para que nos aborde la perspectiva de la salud animal, que es uno de los aspectos fundamentales a considerar en este tipo de pandemias. Que debe de hacerse entonces de manera democrática, con participación real de gobierno, la sociedad civil y los pueblos, y que debe tener un enfoque intercultural y interétnico e intergéneros, que significa que se integren las culturas y los recursos de salud de las comunidades. Es decir, este es el nuevo sistema de vigilancia de la situación de salud, ya no el sistema de vigilancia epidemiológica sustentado en la enfermedad. Es la reconstrucción, y esta es la propuesta que nosotros sugerimos. Y que hay que reorientar entonces los sistemas de vigilancia epidemiológica de enfermedades a sistemas de vigilancia de la situación de salud. Y eso significa la construcción de indicadores de salud. Por ejemplo, los estilos de vida es un indicador de salud. La bioseguridad de alimentos es un indicador de salud. Los entornos socioambientales donde vive la gente son indicadores de salud. Y ya no solo, por supuesto que eso, y estos correlacionarlos con la enfermedad. Es decir, esa sería la propuesta de reorientación. Y una mayor participación de la población y del movimiento social en salud en la vigilancia epidemiológica para la toma de decisiones consensadas y que nos permitan entonces desarrollar la responsabilidad social de las poblaciones. Sí, pero si nosotros no los tomamos en cuenta desde la construcción de indicadores, desde la gestión social de indicadores de vigilancia epidemiológica, va a ser difícil entonces que la gente asuma la responsabilidad social que se necesita en esta propuesta. Y por otro lado, esto significa también que los programas y líneas de investigación en salud que nosotros tenemos en las universidades tengan que tener un enfoque ya no basado en los intereses de los investigadores, sino se fundamenten en evidencias científicas de los sistemas de vigilancia de la salud, y que nosotros entonces generemos desde las universidades aportes para investigar los problemas que se detecten en los sistemas de vigilancia epidemiológica. Y por otro lado, se necesita entonces que nosotros reestructuremos el modelo de formación de profesionales,
basado entonces en la nueva epidemiología con reformas curriculares, que se incorpore como eje transversal la problemática socioambiental y la producción alimentaria, y así como la interculturalidad como ejes transversales del currículum, y que va a ser fundamental que los modelos de competencias del currículum se basen en la realidad social para que nuestros egresados participen con responsabilidad social. Por último, esto significaría, desde nuestro punto de vista, el cambio de nuestras universidades. Es decir, tenemos ya que pensar en desarrollar universidades sustentables para el buen vivir. El buen vivir es un concepto de los pueblos originarios. Es decir, son universidades sustentables que cuiden los entornos ambientales, pero también rescaten la cultura de los pueblos originarios, que son los que nos pueden dar la muestra de cómo vivir en armonía con la madre naturaleza. Y eso significaría entonces, este es un ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros en la Universidad de Guadalajara. Su servidor ha sido designado a partir de enero como responsable del Laboratorio de Agroecología para la Salud, y nosotros estamos trabajando en la construcción de jardines etnobotánicos con el propósito de hacer investigación transdisciplinar de nuestras propias plantas medicinales, donde se incorporen etnobotánicos, fitofarmacólogos, compañeros que trabajen la cuestión de los diseños experimentales clínicos, e ir rescatando buena parte de ese saber que ha estado excluido del conocimiento. Y por otro lado, desarrollar conocimientos básicos de horticultura orgánica en pequeños espacios. La nueva realidad nos está impulsando que generemos una cultura de producir en los espacios propios de nuestras casas, y si tenemos posibilidades económicas de hacer pequeñas granjas, pero ya producidas con agroecología. Esta es la nueva cultura que tenemos que ir desarrollando en las universidades con todos los miembros, sin importar las carreras. En el caso de ciencias de la salud, pues esto es fundamental. Esa propuesta de desarrollo de universidades sustentables para el buen vivir está desarrollada en este libro que se llama Granjas Escuelas Agroecológicas Interculturales, que lo trabajamos con los pueblos originarios de la región de Occidente de México, y que ANFEM es copatrocinadora de esta publicación, y que la podemos compartir a partir de un acuerdo que lleguemos con los directivos de ANFEM. Bueno, esto sería mi punto de vista. Le dejaría yo la palabra al doctor Juan Garza para que aborde la temática, dejarle una media hora más para que él aborde la temática que tiene preparada para ustedes. Gracias. Doctor Juan Garza. No lo escucho. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a los directivos de la ANFEM su gentileza para convocarme a esta presentación y señalarles que el objetivo que persigo, ¿ya están viendo en pantalla la diapositiva? No les escucho. ¿Están viendo mi presentación? No, doctor. No, doctor. Ponla, puede compartirla. Ponla en compartir pantalla. Según yo así hice, pero... Y luego la señala. Yo se la puse ahí, doctor. No sé si la puede ver. Ahí está. Ahí está. ¿Ya la están viendo? Sí, ahora sí, doctor. Bueno. Se fueron muy para adelante. ¿Quién la está manejando? ¿Ustedes? Voy al inicio. Yo se la estoy, porque no la pudo. ¿Quiere que me salga y usted la maneja? Hay una crisis, y entonces
justamente dando seguimiento a lo presentado en la conferencia magistral inaugural de la doctora Acuña y a lo señalado por René Crocker, ahora quisiera yo hacer un planteamiento sobre la necesidad de establecer una visión transdisciplinaria, pero desde la perspectiva de una salud. Quisiera hablar sobre el ambiente, los ecosistemas, las enfermedades transmisibles y cómo han evolucionado a epidemias y a pandemias, cómo han surgido, qué las propicia y por qué surge la propuesta de una salud y consecutivamente por qué Naciones Unidas impulsa ahora la Agenda del 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Es indispensable enriquecer el enfoque formativo de los profesionales de la salud mediante equipos que trabajen de manera multidisciplinaria a través de redes, situación que no ocurre porque vivimos en un mundo donde los profesionales trabajan de manera individualista. Y entonces, a partir de ahí, la idea es que conceptualicemos de mejor manera los temas de las estructuras administrativas y de operación, tanto a nivel académico como gubernamental y social, los alimentos, la salud, la educación, el ambiente, la ciencia, la tecnología y la innovación, con ética y, por supuesto, para buscar un mayor bienestar con equidad. Las recomendaciones finales van dirigidas a los claustros académicos y quisiéramos dejarlas para que fueran abordadas consecutivamente por las presentaciones posteriores de este programa académico del verano. Virchow, a la mitad del siglo XIX, como trabajaba con animales y trabajaba con humanos, habló de una patología al ver que había una semejanza muy amplia entre unos y otros. Hacia finales del siglo XIX se habló de una medicina, porque la medicina de los animales y la medicina humana eran muy afines, tan afines que la investigación biomédica utiliza obviamente como modelos a los animales. Y el término de una salud se utiliza desde hace muchos años, pero ya con un sentido integrador hacia el año 2010, que sale el primer documento de los organismos internacionales hablando de este concepto. ¿Por qué una salud? Bueno, la salud humana, la salud animal y los ecosistemas están totalmente interrelacionados. Lo que ocurre es que desde la perspectiva de los humanos tenemos una estructura organizacional en donde separamos quienes atienden profesionalmente y estructuralmente al sector agropecuario, quienes atienden al sector ambiental y quienes atienden a la problemática de los humanos. Pero en realidad, los agentes infecciosos y las condiciones de los ecosistemas están perfecta y totalmente interrelacionados. Una forma de revisar esto es en esta lámina de abajo del lado izquierdo, con lo amarillo, está lo que corresponde a la SADER, del lado derecho con azul lo que correspondería a Semarnat, y arriba con rojo lo que correspondería a la Secretaría de Salud. Pero la inocuidad de los alimentos no corresponde nada más a la SADER, corresponde a la salud pública. Los vectores, si bien están en el ambiente, afectan tanto a animales como a humanos. Los alimentos también, los problemas de intoxicaciones, lo mismo. Entonces, esta separación artificial que hemos hecho de estos tres componentes del ecosistema han desvirtuado los esfuerzos y no hemos logrado identificar el origen de muchos de los problemas que atiende la población una vez que ya se han convertido en crisis, como el caso
actual de la pandemia. Entonces tenemos una oportunidad inédita para un abordaje transdisciplinario. Recordemos que una salud es la integración de la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, y que no puede haber salud humana si no hay salud animal, y que ambas requieren de un ambiente saludable. El desarrollo sustentable, en la reunión de Río de 1990, identificó a 3 componentes: el ambiente, la sociedad y la economía. Lo dibujaron así, lo interpretaron así y empezaron a tomar decisiones bajo este modelo. El punto es que el impulso a la economía no necesariamente era benéfico ni para el ambiente ni para la sociedad en muchos casos, por lo que 20 años después se hizo una revisión considerando que el ambiente es el todo, la sociedad es un componente del ambiente y la economía es un componente de la sociedad. Entonces no podemos tomar decisiones sobre el todo tomando en consideración el aspecto económico. En la reunión de Río +20 se identificaron estos 3 componentes, la parte económica, la parte ambiental y la parte social, pero cuando está en armonía, el resultado benéfico es la salud. Y recordemos que es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Los componentes colaterales contribuyen a esta salud, pero ante el desarrollo de una buena cantidad de zoonosis en los últimos años de manera creciente, se han hecho estudios recientes sobre el papel que están teniendo la zoonosis, y el sábado pasado Lancet saca este editorial donde habla de que para atender a la zoonosis hay que ir más allá de la interfase humana, animal y ambiental. Esto es coincidente con el hecho de que el día 6, o sea, antier, se celebró el Día Mundial de la Zoonosis. Las zoonosis han provocado pérdidas humanas. Aquí están algunos de los últimos casos, de derecha a izquierda: el H5N1 en el 2003, después está SARS en el 2002 y 2003, después el H7N9 en el 2013, MERS de los camellos en el 2012, ébola en 76 y en otras actividades, incluyendo la reciente en el Congo en 78, el H1N1 proveniente de los cerdos en el 2009, y lo que tenemos actualmente, que surgió a fin del 2019, que vino a desbordar el equilibrio de la sociedad consigo misma, con el ambiente, con los ecosistemas, y realmente esto nos ha hecho despertar y tenemos que buscar la armonización del ecosistema. Esta ruptura de los ecosistemas provocó estos problemas, y esto va en coincidencia con algo que se veía venir, por lo que Naciones Unidas estableció la Agenda del 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan impulsar una visión múltiple sobre los temas indispensables para el desarrollo, desde la pobreza hasta las instituciones. La gran mayoría de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen que ver directamente y ocasionalmente indirectamente con la salud, pero también con el ambiente, también con los alimentos, también con el equilibrio de los ecosistemas, con la parte económica. Y realmente, si queremos atender el desarrollo de nuestro entorno, tenemos que verlos en forma integrada, ya no aislada. Y junto con los determinantes sociales de la salud, ahí tenemos las oportunidades de reencontrar un equilibrio. Entonces tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los determinantes sociales de la salud, con las condiciones que determinan si vivimos en
salud o con enfermedad por falta de armonización con nuestro entorno. Y además, en forma paralela a las buenas prácticas, los determinados sociales de la salud, tenemos las buenas prácticas de producción de alimentos, de transporte, de proceso de consumo, de enseñanza, de investigación, de administración, inclusive buenas prácticas hospitalarias que tenemos que inculcar, porque muchos de los problemas que ocurren es porque no hacemos las cosas de manera apropiada. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible deben permitir a la población la búsqueda de consensos sociales y de disminuir las brechas. Es indispensable una articulación intersectorial para alcanzar los objetivos, y ahí tenemos la necesidad de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la de Salud, Semarnat, la de Educación Pública, SEDATU, la de Bienestar y otras, trabajen de manera armónica, cosa muy compleja, porque estamos diseñados para competir, no para cooperar. Si a nivel de los claustros académicos, a veces ni dentro de un departamento hay cooperación, menos dentro de una facultad o escuela, menos dentro de una universidad, y si esto lo llevamos al plano de la sociedad, vivimos en conflicto, vivimos en competencia, y tenemos que ver ahora un nuevo enfoque de una búsqueda de armonización y de buscar con actividades concurrentes hacia el bien común. Y tenemos que empezar por revisar los aspectos legales. La legislación federal para cada una de estas entidades de la administración pública es muy clara, pero es muy confusa o contradictoria cuando se trata de cooperar los unos con los otros. Los antecedentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ocurrieron desde el inicio. México estableció un Consejo Nacional de la Agenda 2030. El Senado de la República estableció un grupo de trabajo. En el Diario Oficial se publicó el 26 de abril de 2017 el decreto por el que se impulsa esta agenda del 2030. A nivel municipal hay esfuerzos de los municipios, independientes a los del gobierno federal y los gobiernos estatales, pero el reto es la articulación intersectorial y con los 3 niveles de gobierno. Lamentablemente, el gobierno federal no está apoyando o apoyándose en los niveles locales. Entonces, las universidades, los organismos académicos, quienes realizan investigación, tienen que buscar cómo formar puentes de articulación entre estos sectores. Ante la pandemia que hemos sufrido desde fin del diciembre pasado y de la que somos conscientes a partir de enero a nivel mundial y a nivel nacional a partir de marzo, pues hubo un reforzamiento de las medidas de promoción de la salud como parte de la atención primaria de la salud. El punto es que hemos visto mensajes en todos los espacios con señales como, por ejemplo, lávate las manos, pero las condiciones de vida es que no toda la población tiene acceso al agua potable ni al saneamiento básico. Hay estados en donde entre el 20 y el 25% de la población no tiene agua potable ni saneamiento básico. ¿Cómo podemos pedirles que tengan las medidas de comportamiento que les protejan si no tienen la base de sustentación como determinante social de la salud? Entonces, hay otro tema que es el de la alimentación. Hay desnutrición y hay hambre. En el mundo, en este mapa mundi, se ve con mayor oscuridad hacia los rojos las zonas donde hay mayor desnutrición. Y si ustedes ven el siguiente mapa, aquí se señalan las zonas donde hay más tuberculosis.
¿Cómo tratan los médicos o el sector salud a los tuberculosos? Con antimicrobianos. Cuando en realidad lo que estamos viendo cuando se presentan casos de tuberculosis es una demostración de que no estamos atendiendo debidamente a estos determinantes sociales de la salud, a esta alimentación. Y dentro de toda esta problemática tenemos al cambio climático, que es la actividad humana que está descomponiendo la atmósfera y cambiando el clima, subiendo la temperatura, con consecuencias nefastas para la salud. Por ejemplo, desnutrición, diarrea, malaria, que son ejemplos de enfermedades altamente sensibles a la temperatura y a las precipitaciones. Entonces tenemos que tener ya no una visión reactiva contra la zoonosis y atenderlas cuando se presentan, sino tenemos que ver la visión de prospectiva y cómo llevar a cabo la priorización, la evaluación, la planificación, la implementación y el monitoreo de los temas de la zoonosis, analizando cuáles son los factores predisponentes, los factores demográficos, la movilización, el comportamiento social individual y colectivo, la invasión de las zonas selváticas, el daño ambiental, problemas de abastecimiento de agua, la urbanización, el hacinamiento, si la regulación sanitaria es débil o inexistente, si hay condiciones insalubres, si hay alimentos inocuos o no inocuos, y la globalización internacional que se da por el comercio, el transporte, los viajes. Si ustedes se fijan, esos factores predisponentes no corresponden a los médicos en la mayor parte de las ocasiones. Corresponden a sociólogos, agrónomos, veterinarios, ecologistas, urbanistas, ingenieros, agrónomos. Entonces, esta predisposición a la zoonosis la tenemos que ver en forma multidisciplinaria. Estas enfermedades transmisibles tenemos que analizarlas en cuanto a causas, distribución y prevención. Hay enfermedades prevalentes con las que convivimos, muchas de ellas ya nos acostumbramos a ellas, otras emergentes que prenden focos amarillos y las exóticas que son las que no están en nuestro territorio y queremos que ahí prevalezcan. Entonces, en los años recientes hemos sido partícipes de la entrada y el intento de combate a enfermedades emergentes y por ello hemos creado mejores y más modernos sistemas de inteligencia epidemiológica. Pero esos sistemas de inteligencia epidemiológica no tienen que ser nada más por el sector salud para los humanos, sino tenemos que hacer sistemas de inteligencia epidemiológica también sobre los riesgos, sobre las enfermedades de los animales, del ecosistema. Y esos riesgos hay que aprender a monitorearlos y no solamente a querer resolverlos cuando ya surgió una epidemia o pandemia como la actual. Decía yo que hace 2 días tuvimos el Día Mundial de la Zoonosis. Recordemos que el 75% de las enfermedades que afectan a los humanos de manera emergente son de origen zoonótico. Hay más de 200 zoonosis. Producen el 20% de la pérdida de la producción. Tenemos muchas zoonosis por los animales de compañía y los trastornos de la falta de producción de alimentos se agravan por la presencia de estas enfermedades. Las enfermedades erradicadas, donde hemos hecho avances importantes, están aquí en verde. En blanco están las prevalentes o endémicas y con amarillo están las exóticas, salvo la pandemia de SARS-CoV-19 o COVID-19, porque esta se globalizó en un par de meses. Es impresionante su capacidad de distribución y con la amplísima red de transportes que tenemos, pues se globalizó este problema de manera brutal. De las enfermedades exóticas que no tenemos en México, están las encefalopatías por géneros transmisibles, las llamadas vacas locas, el ébola,
el SARS, que también proviene de los murciélagos, el MERS de los murciélagos a través de los camellos, y la fiebre porcina africana que está afectando al sudeste asiático y a África, inclusive Europa, y que ha diezmado a la mitad la población porcina de China. Entonces, por ejemplo, de los avances que hemos tenido, que a veces ni nos damos cuenta porque estamos inmersos en la pandemia del COVID-19, está que la semana pasada se erradicó el ébola de la República Democrática del Congo. Esta última epidemia infectó cuando menos a 3.470 personas, provocó la mortalidad del 66%, y ya en esta epidemia se aplicaron 300,000 dosis de una vacuna que era experimental, pero que ya en el campo demostró su capacidad muy importante. Entonces, ¿qué zoonosis atender? ¿Qué zoonosis vigilar? Bueno, hay que estar atentos a cualquier nueva enfermedad que pueda surgir, pero tenemos muchas enfermedades como la brucelosis, que se puede vacunar todas las vacas y las cabras y de esta manera evitar la enfermedad en los humanos. La tuberculosis, buena parte de ella también proviene de los animales. La rabia transmitida por perros ya fue erradicada de nuestro país. México tiene un certificado de libre de rabia transmitida por perro, pero ahora tenemos a la rabia transmitida por fauna silvestre, fundamentalmente murciélagos hematófagos. Tenemos a la teniasis, cistercosis y triquinelosis, que con medidas de saneamiento básico, educación, inocuidad de alimentos, rastros, vigilancia sanitaria, la podemos erradicar. Tenemos a la influenza, con sus manifestaciones en aves y en cerdos también, arbovirosis, a muchos coronavirus de varias especies animales, a la rickettsiosis, que fundamentalmente afecta a perros y a humanos, transmitida por garrapatas. Tenemos zoonosis alimentarias y tenemos problemas afines como la resistencia antimicrobiana. Entonces, hay la posibilidad de tener avances viables en varias de estas enfermedades. Aquí, por ejemplo, se señala cómo la FAO ha hecho estudios desde hace varios años sobre la capacidad de los murciélagos para transmitir enfermedades a los animales y eventualmente, por supuesto, si son zoonosis, a los humanos. Para salvaguardar todo esto, tenemos a los derechos sociales, los derechos sanitarios, el derecho a un ambiente sano. México tiene muy buenas leyes, pero no queremos derechos en el papel. Queremos derechos en la realidad. Entonces se dice que México es un país de leyes, pero ahora queremos que sea un país de justicia, con salud para todo el ecosistema. Y para eso necesitamos una coordinación de esfuerzos. Arriba ven ustedes a las secretarías del gobierno federal, principales gestoras de esta responsabilidad, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, las asociaciones de productores agropecuarios, la industria farmacéutica alimentaria, los organismos no gubernamentales, las universidades y los profesionales. Y la ANFEM, yo creo que tiene la posibilidad de incidir en varios de estos espacios para buscar esta coordinación y esta armonización de esfuerzos. Las zoonosis son producidas por sistemas complejos que trascienden a la salud pública. Hay un espacio que quisiéramos que participara en forma proactiva, no en forma reactiva, es el Consejo de Salubridad General, donde hay representantes de varios espacios de la sociedad mexicana, y también necesitamos que colaboren, que se involucren los sectores privados, social, los industriales, los productores, los comerciantes, los profesionales, los académicos, donde podemos tomar un liderazgo. Los organismos internacionales tradicionalmente trabajaban en forma independiente, pues hicieron un esfuerzo importante y la FAO de Naciones Unidas, la OMS de Naciones Unidas y la OPS, junto con la
Organización Mundial de Salud Animal, OIE, ya establecieron una guía tripartita sobre cómo atender a las enfermedades zoonóticas en los países. Pues qué bueno. El punto es que otro organismo de Naciones Unidas, en español se dice PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Mejoramiento del Ambiente, acaba de sacar el sábado, como consecuencia del Día Mundial de la Zoonosis, este modelo sobre cómo prevenir a las siguientes y próximas pandemias. ¿Cuáles son las formas de romper las cadenas de transmisión de la zoonosis? Pues ahora tenemos que hacer un esfuerzo para decirle a este organismo de Naciones Unidas que se junte con los otros y que hagan un solo trabajo, porque es lo que puede servir como guía a países como el nuestro. Los temas complejos se han abordado de diferente forma. Para el caso del hambre, se creó hace un sexenio comisiones intersecretariales y figuras administrativas que integraron lo disperso para poder anticipar, prevenir, controlar y tratar y resolver problemas. El punto es que hay que crear estas estructuras que van más allá de cada una de las secretarías de Estado, cada una de las entidades estatales y cada una de las entidades municipales. Y estos vasos comunicantes frecuentemente pueden surgir como propuestas desde la academia y los estudiantes pueden resultar formadores de estas redes de cooperación que queremos impulsar. Bueno, estamos participando en el programa académico de verano. Queremos analizar cómo la ANFEM puede trascender en la educación ante la problemática expuesta. Y quisiera utilizar los últimos minutos de esta participación para revisar algunas posibles recomendaciones que se analicen para aterrizarlas en la segunda parte del programa que terminará a inicios de septiembre y que ha dejado, para resolver lo que ha dejado al descubierto la crisis provocada por la pandemia por COVID-19. Entonces, esta una salud exige la colaboración entre todos estos actores en la interfase y necesitamos impulsar la cooperación e integración funcional. Los temas complejos requieren de ser abordados en forma distinta. La pobreza, la alimentación, el cambio climático, la salud. Las formas tradicionales no permiten abarcar los problemas integralmente y para la solución necesitamos trabajar efectivamente de manera transversal e integral. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos establecer como iniciales? Uno, un enfoque interdisciplinario, yo diría transdisciplinario. Un impulso a la investigación sobre zoonosis, sobre todo investigación de políticas públicas, no investigación básica, donde frecuentemente se analiza a los agentes infecciosos, pero no se analizan a las enfermedades y menos sus mecanismos de control. Tenemos que estudiar el análisis costo-beneficio del impacto social, incrementar la conciencia social, establecer una vigilancia epidemiológica a lo largo de todas las cadenas productivas y alimentaria que vayan desde la siembra de las semillas de los insumos para producir los alimentos hasta el plato de los consumidores. Un impulso a la producción sustentable, evitar la destrucción de los hábitats, proteger la biodiversidad, impulsar la bioseguridad como eje de las buenas prácticas, fortalecer la formación y capacitación del personal. Necesitamos esta visión transversal, transdisciplinaria, intersectorial. No dices nada de cómo te fue. Y alejarnos de esta visión estrecha de los especialistas y ver ahora los temas en forma transversal. ¿Cómo trabajar?
pues incorporar a otros profesionales que contribuyen a la salud, además de los egresados de medicina, de enfermería, psicología, odontología, trabajo social, química, farmacéutica, incorporar a los profesionales que trabajan en una salud, la medicina veterinaria, la biología, la ecología, la agronomía, la administración agropecuaria, junto con los elementos que le dan forma y capacidad de trabajo a este tema de una salud, la economía, el derecho, la sociología, la antropología, la ingeniería sanitaria, el urbanismo, entre otras muy importantes disciplinas. Hay que impulsar los determinantes sociales de la salud, las buenas prácticas de producción, construir indicadores nuevos y no ser reactivos, es decir, atender las causas de las causas. Y si la causa de la causa está en el rezago social, en los grupos vulnerables, pues ver cuáles son las características de la población rural que tiene mayor marginación, del 20 al 40% de la fuerza laboral, pero solamente del 5 al 20% del Producto Interno Bruto, la baja educación formal que hay ahí, la desnutrición, la mayor convivencia con animales enfermos, por lo tanto más zoonosis, deficiente saneamiento básico y de alimentos, el deterioro ambiental, y hay que romper ese círculo vicioso de baja productividad y pobreza. Eso no lo puede hacer el médico solo, el veterinario solo, el biólogo solo. Necesitamos trabajar en equipo y sobre todo atender a un sector abandonado que es el de la fauna silvestre y sobre todo sus enlaces con los animales productivos, los animales de compañía, con las cadenas productivas extractivas que no tienen control sanitario, que favorecen la diseminación de enfermedades. Y tenemos que revisar de manera analítica para entender y armonizar las dimensiones sociales, sanitarias, alimentarias, económicas, ambientales y políticas, diría yo, sobre estos temas de las nuevas enfermedades. Entonces, ¿cómo conceptualizar mejor estos temas? Pues, si las estructuras administrativas actuales no sirven, cambiémoslas. Hay que proponer mejores formas de organización en cuanto a alimentos, en cuanto a salud, en cuanto a educación, ambiente. Así que la ciencia, la tecnología y la innovación se orienten a la solución de los problemas y sobre todo a lograr su aplicabilidad para un mayor bienestar con equidad. El tema es que el avance científico y tecnológico a veces es muy rápido, pero el avance normativo y ético es mucho más lento y el rezago social de los grupos vulnerables frecuentemente se están quedando más atrás que el resto de la sociedad. Entonces, un problema como esta pandemia está dejando a flote problemas estructurales de la sociedad muy grandes. Entonces, hay que investigar, pero sobre políticas públicas, no solamente para generar conocimiento nuevo, hay que investigar sobre cómo solucionar problemas, cómo desarrollar competencias, y por ejemplo, en el caso de una salud, pues cómo crear sistemas de salud animal, salud pública en ambientes sanos, que sean interactivos, donde desarrollemos estrategias, mecanismos de operación y políticas públicas y en su caso, nuevas estructuras. Y no olvidar que todos los profesionales y la sociedad en su conjunto tienen que trabajar bajo los principios bioéticos. La UNESCO tiene como principios básicos a la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Pero en México, por la falta de equidad de nuestra población, se incorporó el de solidaridad o protección. Y hay que impulsarlo. Y sobre todo también en estos ecosistemas sustentables, pues construir un sistema de valores con indicadores que inclusive puedan ayudarnos a revisar la parte bioética. Hay que identificar el rol de cada institución y organismo, ver que no trabajen aislados y diseñar nuevas formas de colaboración, cooperación, complementación, alcanzar un mayor bienestar, pero quien tenga que hacer esa colaboración, cooperación y complementación no son las instituciones, son los egresados de nuestras universidades, los que tienen que
desarrollarse con este nuevo enfoque. Entonces, este nuevo enfoque va a cambiar la responsabilidad de las competencias, la visión de intersectorialidad, la concurrencia, la corresponsabilidad, va a construir sinergias, nos va a enseñar a trabajar en redes. Y algunos requisitos para esos profesionales es que sean transdisciplinarios, o sea, que no sean superespecialistas y que vean el sentido de universidad siendo universales y no solamente atender el pequeño espacio para el que fueron formados a nivel académico, que sean flexibles, que reconozcan las bondades del trabajo en equipo, que no le tengan miedo a la parte administrativa, que pasen de los conceptos a la ejecución y que estén preparados para tomar decisiones. Hay gente que estamos egresando que requiere que se le empuje para que pueda trabajar de manera independiente. ¿Y cómo hacerlo? Pues voy a rescatar una propuesta que hicimos en un congreso interamericano de zoonosis celebrado en 2013, donde propusimos que para la enseñanza interdisciplinaria de una salud se hiciera a nivel de los enseñanza universitaria seminarios, taller en el nivel de pregrado. Ese trabajo lo hicimos con colaboración con el doctor Luis Durán y Malaquías López Cervantes de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y el punto es que para no formar a los recursos humanos en la forma tradicional, aislados, una visión cultural, artística, ética, intelectual, físico-sanitaria independiente, adicionalmente les enseñamos a trabajar en forma interdisciplinaria y en equipos, viendo la visión socioeconómica, la ambiental, la político-administrativa, y para ello hacemos el planteamiento a las comunidades académicas de que analicen que haya un seminario taller, una combinación teórico-práctica, en donde en forma conjunta alumnos de varias carreras de la salud vean temas de una salud, y que además de ese seminario taller o en lugar de seminario taller, se incorpore una asignatura para una colaboración multidisciplinaria e interdisciplinaria, como una opción abierta a todas las carreras, con un enfoque de producción social de la salud a nivel comunitario. Estas actividades, si se enseñan desde la licenciatura, retroalimentan a los sistemas académicos y formaremos egresados con esta capacidad de cooperación. Y para ello pues, hay que aprender a utilizar las herramientas de las ciencias de la complejidad. Hay una serie de elementos que participan y que tienen que trabajar en forma armónica para poder lograr atender estas complejidades. Tenemos que aprender a medir y a alcanzar sinergia en la construcción de estas redes y apoyarnos en los organismos internacionales, ser menos reactivos y más proactivos, no solamente estar viendo los tratamientos, sino buscar la prevención y no seguir haciendo lo mismo de siempre. Hay que buscar ser distintos, salirnos de la rutina, salirnos de las zonas de confort y tratar de ver el abordaje diferenciado. En forma disciplinaria, pues cada uno de nosotros trabaja en la caja que se imagina que son sus límites, pero un profesional universitario tiene que trabajar en forma interdisciplinaria pensando además afuera de la caja. Y si somos verdaderamente universitarios maduros, pensar como si no hubiera cajas y trabajar en forma transdisciplinaria. Tenemos que mejorar las relaciones al interior de nuestras instituciones y con las instancias externas. Esta sería una inicio, la información, la cooperación, pero hay que avanzar hacia la coordinación y a la integración de esfuerzos, y es ahí donde habremos de tener éxito. Yo les agradezco su atención y esperemos que se pueda discutir más ampliamente lo aquí expresado. Muchas gracias.
agradecemos al doctor Juan su brillante presentación y esperamos que estos conceptos que normalmente no los trabajamos mucho en la salud humana nos sirvan para poder comprender mucho de mejor manera las crisis que estamos viviendo en los últimos 40 años, que se han agudizado en los últimos 10 años. Esto significa entonces que tendríamos que trabajar entonces lo humano junto con lo ambiental. Le vamos a dejar la palabra al doctor José Luis Vázquez Castellanos, quien nos va a abordar desde la atención primaria, la vigilancia epidemiológica y la prevención y control del COVID-19 como una propuesta que él ha hecho. Le agradecemos al doctor José Luis Vázquez, solo le pedimos que la ponga en ampliada su presentación, por favor. Bueno, gracias, José Luis. ¿Tienes encendido tu micrófono? Ya está. Bueno, gracias, Luis. ¿Está bien? Sí, ya se oye. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer rápidamente la presentación, dado que, según tengo entendido, se programó para tener media hora de discusión y preguntas. Entonces voy a tratar de hacer lo más pronto posible dicha presentación, agradeciendo, por supuesto, la invitación, pues para presentar algunas de las ideas que muchas de las cuales, o algunas de las cuales ya han expuesto muy brillantemente tanto el doctor Crocker como el doctor Garza. Entonces yo modestamente voy a hablar un poco de la experiencia de lo que es la epidemiología en relación a este COVID, aunque no profundizando demasiado en los aspectos que ya todos conocemos, pero sí ligándola a lo que es la atención primaria en salud. Y ahorita vamos a ver por qué me enfoco a la atención primaria en salud en relación a cómo estamos enfrentando este problema. Esta situación de la pandemia no es nueva. Hemos tenido amplios brotes en el mundo, hemos tenido otras pandemias como la última de influenza, ¿sí? Y sabemos que muchos de estos problemas, como ya lo dijo también el doctor Garza, el doctor Crocker, tiene mucha relación con el desarrollo económico, con las cuestiones socioambientales, aunque desde los organismos internacionales lo han atacado con medidas muy operativas, como pudiera ser atacar la filariasis en una zona del África o atacar el paludismo en otra de las zonas productivas, etcétera, etcétera, ¿no? O bien organizar o reorganizar los servicios de vacunación para evitar algunas de las epidemias como las que hubo después del colapso de la Unión Soviética, una gran epidemia de difteria y que se extendió por gran parte de ese territorio. Hablando de los modelos, esta diapositiva la puse de última hora al escuchar al doctor Crocker, porque me pareció interesante cómo él hablaba de una nueva epidemiología, de un nuevo enfoque. Y fíjense que aquí hay un trabajo de 2004, 2005, que es muy interesante en relación a cómo algunos de los epidemiólogos ya han visto toda la interacción que hay en relación a este tipo de enfermedades, ¿no? Desde los factores físicos, ambientales, ¿sí? Hasta los factores genéticos, los factores sociopolíticos y económicos, y los clásicos factores de la tríada ecológica, que son el agente, huésped y ambiente, ¿no? Que este modelo me parece interesante porque está saliendo del esquema clásico del modelo ecológico, ¿no?
hemos venido manejando por muchos años y que por supuesto ya está muy rebasado. Entonces aquí él le llama el modelo de la caja china o parecido al de la caja china, donde hay una interacción de todos estos factores y donde está la oportunidad de hacer algunos aportes, algunas investigaciones ya más específicas en relación a cómo, el reto es cómo se conjunta esto en una determinada situación. Bueno, ahora una de las patologías les decía que tuvimos en el 2009, que fue una pandemia, fue la de la influenza H1N1. Y si ustedes se recuerdan, esta pandemia surgió aquí en México. Parece que los primeros casos fueron aquí en el municipio de Perote, Veracruz. Y se declaró la alerta epidemiológica en abril del 2009. El 21-26 de abril de 2009 se decretó la alerta y de ahí se le empezó a llamar la gripe mexicana o la influenza porcina mexicana, etc., ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la pandemia que tenemos ahora y la que hubo en 2009? La diferencia es que, primero, que esa epidemia de influenza nos agarró totalmente, no estábamos preparados para esa epidemia. Fue totalmente sorpresiva. De tal manera que de la noche a la mañana prácticamente tuvimos que enfrentar una pandemia. En el hospital donde yo estoy, nos dimos cuenta después de que hubo 2 defunciones maternas. Es decir, señoras que tuvieron el puerperio quirúrgico y que fallecieron por una enfermedad respiratoria, y hasta que se supo pues que se identificó el virus, pudimos saber que se trataba de esa situación. De cualquier manera, hubo una respuesta rápida, hubo situaciones de distanciamiento social, etcétera, algo medianamente parecido a lo que está ocurriendo ahora, pero hay una gran diferencia. En ese entonces teníamos ya prácticamente a corto plazo disponible una vacuna contra el H1N1 y también teníamos disponible un medicamento, que es el oseltamivir, que se había aplicado en otras situaciones años antes. Entonces, en un periodo muy corto de tiempo pudimos tener posibilidad de enfrentar esa pandemia de influenza y tener un medicamento eficaz, altamente eficaz, que si se dan las primeras 48 horas, realmente prácticamente tiene un riesgo muy bajo de complicaciones, aún teniendo la gente factores de riesgo. Y la otra cosa muy interesante es que este virus, aunque es muy agresivo, el H1N1, realmente no tiene la agresividad o la letalidad que estamos viendo ahora con este nuevo coronavirus. Por tanto, pues teníamos esa experiencia, pero que nos agarró por sorpresa, pero ahora, a pesar de que desde enero, principios de enero, sabíamos que podía llegar esta enfermedad, aunque se hicieron arreglos, se hicieron adaptaciones, adecuaciones, pero sin embargo, en muchos de los países y en algunas situaciones nos ha rebasado. Entonces, tenemos una situación donde ya hay más de 11.500.000 casos a nivel mundial en las diferentes regiones. Una de las más afectadas actualmente es la región de las Américas. Tenemos ya más de 540.000 defunciones. Y en México ya llevamos 268.000 casos. Con la actualización del día de ayer, 268.000 casos. Y casi 32.000, ya alcanzamos las 32.000 defunciones en nuestro país. Con las diferencias que ven ustedes en el mapa, las diferencias regionales, algunos estados del sureste como Tabasco, Quintana Roo, la Ciudad de México, etcétera, Baja California, con número de casos positivos a la alza, y algunos intermedios como el estado de Jalisco y algunos de baja transmisibilidad. Ahora, hablando de la vigilancia epidemiológica,
del COVID-19, el sistema se enfoca principalmente a la detección de casos, al inicio sobre todo de los importados, con la finalidad de prevenir la propagación del virus. Y aquí vamos, y entonces se establece un sistema altamente sensible que detecte los casos sospechosos de la enfermedad respiratoria. ¿A través de qué? A través de una definición operacional. Nosotros estamos manejando una definición operacional que incluye fiebre, cefalea, mialgias o artralgias, así como una definición muy sensible, y con la cual se establece la sospecha o la probabilidad de que esa persona tenga el COVID-19. Sin embargo, cuando inicia una epidemia, no solo de influenza, sino por ejemplo de dengue, en dengue, voy a poner la analogía porque en dengue tenemos un sistema que se llama control peridomiciliar de casos. Y eso funciona muy bien cuando hay 2, 3 casos, 10, 15, ¿no? Pero ya cuando hay una transmisión tan intensa y extendida, pues realmente ya muy difícil controlar de esa manera los casos. Es decir, ya no tenemos la capacidad operativa para la detección, para la aplicación de pruebas, para la confirmación y para el seguimiento de los casos. Entonces, por eso es que se hacen las medidas que se llaman las medidas de mitigación, que ahorita vamos a hablar de ellas. Entonces, el sistema que quedó después del brote de influenza, de la pandemia de influenza de 2009, es un sistema que se llamó CISBFLU. Y a través del sistema de vigilancia se definieron unidades monitoras de influenza, que ahora se llaman unidades monitoras de enfermedad respiratoria viral. Y son algunas unidades selectivas, pero la dinámica de esta pandemia realmente ha rebasado ese modelo. Antes se especificaban qué unidades van a tomar muestras, van a tener posibilidad de enviar muestras a diferentes laboratorios, pero actualmente ya esta situación ha rebasado este sistema Centinela y prácticamente la mayoría de las unidades médicas de cierto número de consultorios o cierto número de camas están tomando muestras para confirmar casos. Lo que sí se mantiene es que no a todos los casos ambulatorios se les toma una muestra. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad laboratorial y operativa para que toda la gente que llegue con la sospecha se le pueda tomar una muestra para PCR, que es la prueba que se está utilizando, el estándar. Entonces, escogemos un 10% de los ambulatorios, es decir, que no se van a quedar hospitalizados, y esos son los que se les toma la muestra, pero en el entendido de que los pacientes que vienen con una cierta gravedad y que quedan hospitalizados, les tomamos la muestra al 100%. No sé si fui claro en esto, así es como funciona este sistema de vigilancia, así en términos muy generales. Hay una estrategia, la estrategia que se seleccionó es una estrategia de mitigación. ¿Para qué? Pues cuando se habla del aplanamiento de la curva, quiere decir que este aplanamiento se va a ver a largo plazo. Es decir, ahorita estamos viendo que está aumentando el número de casos, pero después de esta epidemia es cuando se va a ver que esta curva se aplanó, ¿no? Y es lo que pretende reducir la utilización de los servicios. ¿Para qué? Para poder tener la oportunidad de atender a todos los pacientes que requieran servicios de hospitalización, ya sea en hospitalización general o bien en las terapias intensivas. Y esta estrategia pues también combina el aislamiento domiciliario y la cuarentena y otras medidas. Ya se implementó en anteriores pandemias, incluso en la gripe del año de 1918, que fue la influenza española,
y la pandemia del 2009. Entonces les decía, el distanciamiento social, algunos países como Taiwán y otros se ha visto que han hecho un modelo de mitigación y ha sido han tenido éxito, porque esto es lo que se llama el aplanamiento de la curva, lo que están viendo ustedes en el modelo B. Es decir, si no hiciéramos ninguna medida, ¿qué pasaría? Pues sería una intensidad de transmisión muy grande y habría en un corto periodo de tiempo, la carga de la enfermedad rebasaría los servicios de salud. Por eso se habla de aplanar la curva, no que se esté aplanando ahorita, pero a largo plazo es lo que se está logrando. Bueno, las medidas que ustedes conocen, pues que son las medidas de prevención y control que se han realizado, dado que no tenemos ninguna vacuna y no tenemos un medicamento actualmente que funcione para curación o profilaxis de esta enfermedad del COVID-19. Entonces, lo que se está estableciendo, medidas muy prácticas son, no la higiene de mangos, porque los mangos se lavan, pero es higiene de manos, perdón. Ahora, ¿por qué hablo de la APS? ¿Por qué? Porque esta epidemia pone al descubierto grandes carencias que tenemos en la estructura, tanto para la atención médica, que es a lo que se ha dedicado mucho el presupuesto, pero tenemos un terrible abandono de los servicios de primer nivel de atención y con una confusión muy grande, tanto conceptual como operativa, de lo que es la atención primaria en salud. Yo he oído a directores de servicios de salud, directores hasta de prestaciones médicas, que confunden la atención primaria en salud con la atención de primer contacto. Y son personas que están dirigiendo los programas de atención primaria de la salud. Entonces, se ha desvirtuado, ya hay algunos trabajos donde ya han alertado sobre esto, cómo se ha desvirtuado esta estrategia y se le ha sustituido, por así decirlo, con paquetes de atención preventiva o bien con atención de primer contacto, que de cualquier manera no está tomando en cuenta todo lo que tenemos ahí en la diapositiva, que es el concepto de alma ata con sus diferentes conceptos, con sus diferentes componentes estratégicos, de los cuales hay dos bien relevantes que aquí los estoy resaltando, que es la extensión de cobertura para mejorar la accesibilidad y la participación y organización de la comunidad. Nosotros hemos abandonado a la comunidad, o sea, tal como se oye. Pongo el ejemplo del Seguro Social y también de alguna facultad de medicina donde se tenían programas comunitarios dentro de la enseñanza de la medicina y de la enfermería, han venido decayendo grandemente. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los años 80 hubo programas muy fuertes de salud comunitaria y de hecho el órgano operativo y de coordinación burocrático-administrativa se llamaba salud comunitaria. Después pasó a llamarse salud pública, coordinación de salud pública, y actualmente se llama coordinación de información y análisis estratégico. ¿Por qué? Porque ya no tenemos brigadas, ya no tenemos promotores, ya no hacemos trabajo de comunidad, ya no vamos a las casas de las personas. La estrategia se cambió por una de paquetes preventivos, pensando que toda la gente va a ir al Seguro Social, toda la gente se va a hacer sus exámenes. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, las enfermeras en salud pública o las enfermeras sanitaristas se les coloca en un cubículo para que hagan un determinado número de acciones preventivas, tomar presión, la glucosa, etc. Y eso es en lo que ha caído la salud comunitaria y la salud pública. Eso entendemos por salud pública. Entonces, desde un punto de vista muy medicalizado y muy estrecho.
Y esa es una parte que yo identifico que es el problema cuando hay estas situaciones. No tenemos la operatividad ni los recursos humanos para atender a la población si no es que acude a una unidad de salud, con los consiguientes problemas que ello lleva, ¿no? Saturación, contagio, mucha gente se ha contagiado al ir a solicitar atención médica, ¿no? Entonces, los componentes de la atención primaria en salud, pues, ahí muy rápidamente, debe haber una accesibilidad, que es lo que pensamos, lo que no hay, accesibilidad universal o está limitada y esta epidemia nos lo ha puesto en descubierto, y un seguimiento de las personas donde haya un expediente, donde haya un conocimiento de los servicios de salud en relación a la población que está atendiendo. Y también la integralidad de los cuidados, ¿no? Para no solo responder en etapa de emergencia, sino en todo el rango de patologías y de cuidados de la salud que deben de tener las poblaciones. Y también una coordinación, ¿no? Entre los diferentes niveles, los diferentes profesionales. Ustedes ya han hablado de esto, de la transdisciplina y de toda la coordinación administrativa que debe haber para, no solo en tiempos de pandemia, sino en los tiempos normales, ¿no? Eso lo resume un informe de la salud en el mundo de la OMS, en donde pues dice, nos falta cobertura universal, servicios centrados en la persona, políticas saludables y liderazgo, lo cual ya ustedes lo expusieron de alguna manera. Entonces, ¿cómo se ha dado la respuesta organizativa de la pandemia? Además muy ligado a la vigilancia epidemiológica, una de las alternativas entrada en el hospital, que básicamente se reconvirtieron muchos de los hospitales para atender pacientes de COVID, que es el caso del hospital que yo trabajo, que está aquí en la fotografía, que es un hospital de 322 camas sensables y 170 no sensables, que son como 470 camas. Entonces ese hospital se fue vaciando poco a poco para únicamente manejar pacientes de COVID. Adicionalmente, afortunadamente, mucho antes de que se llenara el hospital, que todavía no se llena, se construyó un anexo organizado por la Secretaría de Defensa, en el cual tenemos otras 40 camas y tenemos 11 espacios para terapia intensiva, ventilación, etc. En el otro hospital tenemos 8 espacios de terapia intensiva adultos, tenemos otros 8 en neonatos y otros 7 en pediatría. Y se adaptó otro espacio del hospital para tener otros 8 espacios de terapia. Esto se los platico para que vean lo que implicó hacer una reconversión. Y actualmente el hospital está alrededor del 75%. Al principio iban llegando pacientes, teníamos 23% de ocupación, fue aumentando a 30, etcétera, etcétera. Y ahorita aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, este hospital está más o menos alcanzando casi el 80%. Se han ido adecuando los espacios para este tipo de pacientes. No quiere decir que todos los pacientes que están internados sean pacientes de COVID. Un porcentaje ya se han confirmado, otros están en proceso de estudio para ver si es COVID o es otro tipo de enfermedad respiratoria, porque sigue habiendo bacterias, sigue habiendo otros virus. Afortunadamente ahorita no hay influenza, no tenemos influenza, no está circulando, aunque en algunas zonas sí, pero aquí no la hemos detectado. Pero tenemos ahorita la amenaza del dengue, ¿no? El año pasado, en ese hospital dispensó cerca de 4,000 atenciones y
hubo una hospitalización de cerca de 300, 400 pacientes por dengue. Entonces, aquí pudiera intercalarse esta epidemia con la de dengue, que ya estamos teniendo algunos casos, y esa sería también otra amenaza que tenemos. Entonces, alternativas. Pues la alternativa es la que quisiéramos tener, un buen sistema de atención primaria. Creo que Costa Rica es uno de los pocos países que tiene un buen sistema de atención primaria. Y como yo no conozco Costa Rica, pero me han platicado, pues le creo a quien me ha platicado, ¿no? De que tiene un buen sistema de atención primaria y se está reflejando en las cifras que tienen ellos muy bajas, tanto de casos como de defunciones, ¿no? Y entonces, ¿por qué la atención primaria es importante? Porque una buena red de atención primaria va a poder, sí va a poder hacer un seguimiento de los pacientes. En la Ciudad de México hay algunas brigadas, como pueden ver ahí, que están yendo, estas son de esas brigadas en Ciudad de México, que están yendo a los domicilios de los pacientes para tanto detectar casos, ¿sí? Como para dar seguimiento a los pacientes y que no tengan que estar acudiendo a los centros de salud o a los hospitales que están abarrotados. Entonces, lo ideal sería tener ya esa red. Ojalá que en un futuro, y voy a hablar de un plan que está publicado por el gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, y que está apuntando hacia esa situación. Lo que no sabemos es si se va a llevar a cabo o está nada más en el papel, dado que la subsecretaria ya que estaba liderando este proyecto ya acaba de renunciar hace como 1 o 2 semanas, ¿no? Nuestra maestra Cristina Laurel. Ok. Entonces, pues nada, simplemente que no tenemos un sistema de atención primaria, ni siquiera de primer contacto, si lo queremos plantear así, para que pueda hacer ese seguimiento, no solo en el caso de COVID, sino en el caso de dengue. Hemos tenido grandes epidemias de dengue aquí en Jalisco, tanto en el 2009, que se nos juntó con influenza, y en otros años también, como el año pasado, que fue un brote epidémico muy fuerte aquí en el estado de Jalisco, pero que no se le dio tanta importancia porque, pues, el dengue más bien afecta a los pobres, ¿no? Y ahora el COVID está afectando a políticos, artistas y gente que viaja mucho, y entonces, aparte de su alta letalidad. Entonces, sí se requiere mejorar, reforzar lo que son los sistemas de vigilancia epidemiológica, y ya creo que estoy tomando más del tiempo, o casi el mismo, y por eso ya no me voy muy rápido, pero el mensaje es este: necesitamos reforzar también en la formación de los recursos humanos para la atención primaria en salud, que haya salidas para eso, ¿no? Entonces, conclusión, esta pandemia lo que ha hecho también es desnudar las grandes carencias que tenemos en cuanto a organización de los servicios de salud, sobre todo en relación a la accesibilidad. Y también la pobreza en la estructura, recursos humanos y operatividad del sistema de vigilancia epidemiológica y de los programas para la prevención y control de enfermedades emergentes y reemergentes. Entonces les decía, hay un documento que habla de la Ciudad de México para implementar un sistema de atención primaria en salud integral e integrado. Ese va a estar ahí en la bibliografía. Y bueno, creo que ese es un buen planteamiento que va a llevar algunos años, pero lo importante es cambiar el enfoque, no solo en el discurso, porque en todas las reuniones hablamos de que es importante, de que hay que hacerlo, pero en realidad esto no avanza, ¿no? Al contrario, hemos tenido grandes retrocesos desde la medicina comunitaria, promovida incluso por la UNAM en el plan A36,
hasta ahora que ya abandonamos a las comunidades. Muchas gracias por su atención. Tu presentación, Luis. Ya. Perfecto, muy bien. Hay en el chat hay diversos comentarios que me gustaría escuchar la opinión de los colegas de este panel. Por ejemplo, que se profundizara un poco más en lo que es la atención multiprofesional. Yo le daría la palabra al doctor Juan Garza. ¿Qué alternativas le podría dar usted a las escuelas y facultades de medicina para que se trabajara esto como una estrategia de formación? Solo le pido que abra su micrófono, por favor, doctor Juan Garza. Ya. ¿Me escuchan? Sí, ya, ahora está. Pues agradezco la pregunta, el interés, y creo que sería reiterativo. Si los médicos no podemos atender el todo porque es muy complejo, tenemos que trabajar en forma conjunta. Y la propuesta es que en los programas de estudio haya materias que se tomen en forma conjunta y se pueden llevar inclusive a nivel de prácticas comunitarias, en donde asistan biólogos, ecólogos, veterinarios, enfermeras, trabajadores sociales, médicos, y cada uno de ellos atienda la problemática que corresponde. Yo creo que ese es algo muy difícil de lograr, pero más difícil es el problema en el que nos ha metido esta pandemia. Yo creo que hay que ser muy imaginativos. Si las cosas no funcionan, hay que cambiarlas y cambiarlas para bien. Mi propuesta es que aprendamos a trabajar en forma multidisciplinaria, en equipo, formando redes. Ojalá que se logre esto. La participación de las visitas domiciliarias. Hace tiempo que se estableció con el doctor Agüed el médico en tu casa. Yo le decía que ojalá que fuera los profesionales de la salud en tu casa, que acudieran a los domicilios, no solamente médicos, sino también trabajadores sociales, veterinarios, en fin, que de acuerdo a la problemática, cada uno de ellos analice, proponga y resuelva los factores de riesgo. Si no resolvemos los factores de riesgo en el origen primario, pues lo más probable es que se sigan presentando casos porque estamos viendo las consecuencias y hay que ir al origen. Sería mi comentario. Gracias, doctor. Hay un comentario para el doctor José Luis Vázquez Castellanos. Dice que se ha criticado mucho la prevención por programas porque atienden los problemas que impactan más la economía y no a la atención a la salud de manera integral y continua. Dice, el primer nivel de atención es el portero del sistema de salud con mínima capacidad resolutiva. Lo simple se atiende en el centro de salud, lo complejo se refiere, pero con la comorbilidad aparecen los pacientes complejos con metas competidas y la gran mayoría se refieren. Si no reconvertimos a la atención primaria para confrontarse con la complejidad en los entornos habituales de la persona, casa, escuela, el sistema de carácter reactivo se saturará. Me gustaría un comentario tuyo a este comentario, doctor José Luis Vázquez. ¿Puedes abrir tu...? Con todo gusto, con todo gusto. Mira, es muy atinado el comentario de quien lo hace. Y es el doctor Abreu. Sí, a sus órdenes, doc. Y realmente esto dispara un montón de cosas que hemos venido rezagando.
El mismo concepto de atención de primer contacto se hizo un equivalente con atención básica y de baja calidad. Y eso ha llevado a que se saturen los hospitales, con la consiguiente rezago en la atención de problemas, por ejemplo, de complicaciones de la diabetes o de cáncer de mama, cáncer de cervix, etc. Yo decía que ha habido retrocesos porque en un momento dado el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social tenía unidades de primer contacto donde funcionaban las 4 especialidades básicas. Es decir, medicina interna, cirugía, ginecobstetricia y pediatría, dentro de las unidades de primer contacto. ¿Qué pasó? Que llegó alguien, hace ya cerca de, ese modelo también se cambió hace como unos 25 años, o casi 30 años, y dijeron, no tiene por qué haber estas especialidades aquí, vámonos al hospital, que los manden al hospital. ¿Sí? A alguien se le hizo fácil, a lo mejor en ese momento era una decisión apropiada, pero así se quedó ya el esquema burocrático administrativo. Entonces, si necesitas que te quiten una bolita de un tumorcito de la piel, benigno, etcétera, tienes que ir al hospital, ¿sí? Si necesitas que te hagan una hemoglobina glucosilada y que te evalúe el endocrinólogo, tienes que ir al hospital, cuando cualquier médico internista, incluso general, puede hacer esa valoración, pero sin embargo un médico general no puede pedir un estudio de hemoglobina glucosilada. Entonces, tenemos muy pervertido el sistema o sea, realmente no existe un sistema de atención primaria bien coordinado y bien organizado, sino lo que existen niveles de primer contacto, pero a veces en situaciones bastante penosas. No sé, ya tiene rato que no viajo a otros estados, porque antes yo supervisaba 4 o 5 estados para ver la estructura, cómo se ha comportado. Pero si ustedes van a las unidades a los centros de salud, ustedes van a ver que la mayoría de los centros de salud, algunos están en situaciones muy penosas, ¿sí? Están abandonados o semiabandonados, sobre todo los rurales y semirurales, pero también los urbanos. Y los suburbanos son lugares, centro de salud es un lugar donde hay algunos medicamentos, algunos médicos, pero que tiene muchas carencias en equipo, en actualización, no están usando la digitalización, no están usando las tecnologías en general y por tanto son lugares de atención demasiado básica. Entonces, mi opinión y yo lo que me queda claro es que ese modelo ya está rebasado. Ya está rebasado y necesitamos hacer unidades como si fueran clínicas privadas, donde por lo menos tenemos 4 especialidades básicas y 2 subespecialidades, que son las que generan mucha demanda en los hospitales. ¿Cuáles son estas 2 subespecialidades? Son otorrinolaringología y oftalmología. Entonces, con 6 médicos que pongas con su equipamiento en una clínica, una unidad de medicina familiar o en un centro de salud, vas a resolver un montón de problemas y le vas a evitar a la gente ir a un hospital, pedir una cita, que se la den en 3 meses o en 5 meses o en 6 meses, ¿no? Los pacientes de VIH-Sida tienen que ir con el infectólogo, ¿sí? Cuando cualquier médico familiar debería estar capacitado para dar un tratamiento antirretroviral y saber que se pide carga viral y se piden CD4 y CD8 y entonces vas viendo si hay una respuesta viral sostenida. Eso no es cosa del otro mundo, ni es cosa de los especialistas. Cualquier médico general lo puede hacer. Sin embargo, pues como ya está el esquema burocrático administrativo, se está manejando así. Entonces, ojalá porque aquí podemos estar como en las misas, ¿no?
que al Padre nada más lo oyen los que van a misa. Pero realmente esta es una discusión que podría ampliarse sobre todas las partes directivas de los servicios de salud, que luego no tiene mucha retroalimentación. Muy bien. Hay otro comentario también del doctor Abreu. Dice, si la salud pública hubiera aprendido de la salud vegetal y de la salud animal, hubiéramos aprendido que la transición epidemiológica era una ilusión, pues los expertos en salud vegetal habían descrito la continua evolución y aparición de nuevos virus, bacterias y hongos, y la salud animal había demostrado lo mismo. Pero la salud pública proclamó la victoria sobre las infecciones y la necesidad de centrarse en las crónico-degenerativas. Ahora la COVID nos demuestra el gran error de la salud pública, pero esto fue coincidente con los intereses de las grandes farmacéuticas, para los cuales los antibióticos y antiparasitarios no son negocio, porque generalmente se consumen unas cuantas semanas. En cambio, las crónico-degenerativas generan clientes de por vida. Me gustaría si el doctor José Luis Vázquez o Juan Garza tienen algún comentario sobre el comentario del doctor Abreu. ¿Qué piensan? Tengo el micrófono abierto, haré un comentario diciendo que esperamos que incorpore algunos de los temas, tanto de la doctora Acuña como los presentados el día de hoy, en su presentación el doctor Abreu, que nos vayamos pasando la estafeta para ir enriqueciendo la visión, tomando en cuenta lo presentado en cada uno de los foros. Yo espero que hacia fines de agosto, que hay un tema sobre transdisciplina, pues ya se incorpore de manera abierta algunas de las propuestas sobre los temas de una salud que aquí han sido presentados y que ya inclusive mencionó en su presentación inicial la doctora Acuña. Yo creo que hay que ir creciendo a lo largo de estas presentaciones y ojalá que el pensamiento colectivo vaya armonizándose en direcciones no conflictivas. Muchas gracias a todos, doctor René Crocker Sagastume, doctor Juan Garza Ramos, doctor José Luis Vázquez. Han sido muy generosos en brindarnos este tiempo para compartirnos su amplio conocimiento en el tema en nuestro programa académico de verano 2020. Muchísimas gracias a los tres panelistas que hoy nos acompañaron, al comité directivo de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, a su cuerpo académico, a todos los miembros y asociados y asociadas que hoy nos acompañan en este panel tan importante que forma parte de esta serie de 10 actividades académicas sobre la educación médica en un mundo en crisis. Nos dio muchísimo gusto haber contado con su presencia, con sus comentarios, con su participación. Todos son tomados en cuenta y les invitamos a acompañarnos el próximo miércoles en el siguiente panel que tendremos, que se denomina la crisis de los sistemas de salud. Será muy importante. Les esperamos que nos puedan acompañar tanto por Zoom como por Facebook Live. El día de hoy tuvimos una muy buena presencia, casi 50 personas en Zoom y 30 personas en Facebook Live. Estamos realmente muy agradecidos. Esperamos que compartan nuestras publicaciones y compartan estos paneles con sus conocidos, con sus alumnos, con sus profesores, para que vayamos sumando esfuerzos hacia un mismo rumbo. Muchas gracias a todas y a todos. Doctor René Crocker, muchísimas gracias nuevamente por haber organizado este panel. Doctor José Luis Vázquez, un saludo hasta Guadalajara, un abrazo muy afectuoso. Doctor Juan Garza, muchísimas gracias por el amplio conocimiento que hoy nos ha hecho favor de compartir. A todas y a todos, muchísimas gracias.